Intervalos y semirrectas. Comencemos viendo la diferencia entre intervalo y semirrecta. Un intervalo es el conjunto de todos los números reales comprendidos entre dos puntos de la recta real. Esos dos puntos los vamos a llamar extremos. Aquí tenemos los 4 intervalos con los que nos podemos encontrar, siempre de extremos 1 y 5. Pues bien, estos 4 intervalos están formados por todos los números reales comprendidos entre el 1 y el 5. ¿En qué se diferencian unos de otros? Pues nos fijamos que a veces aparece un corchete y a veces aparece un paréntesis. Pues bien, dependiendo de que aparezca un corchete o un paréntesis, los extremos van a pertenecer al intervalo o no lo van a hacer. A diferencia de la semirrecta. La semirrecta es cada una de las dos partes en que un punto divide una recta. Imaginaros una recta que va desde menos infinito hasta más infinito y en este caso señalamos el punto 1. Pues bien, una semirrecta sería o bien desde menos infinito hasta el 1 o desde el 1 hasta el más infinito. Al igual que antes, unas veces nos encontraremos con corchete y otras veces nos encontraremos con paréntesis. Vamos a ver la diferencia en las siguientes diapositivas. Veamos en primer lugar los intervalos. En esta primera diapositiva tenemos dos intervalos. Uno que está con paréntesis y otro que está con corchetes. En ambos hemos dicho que están incluidos todos los números reales comprendidos entre el 1 y el 5. Pero en este caso, cuando lo encontramos con paréntesis, excluimos a los extremos, es decir, los puntos 1 y 5 no estarían en el intervalo. A este tipo de intervalos donde se excluyen a los extremos lo vamos a llamar intervalo abierto. Gráficamente, ¿cómo sería? Pues dibujamos la recta que va desde menos infinito a más infinito y señalamos los extremos, el 1 y el 5. Pues bien, en primer lugar vamos a señalar todos los números comprendidos del 1 al 5. Muy pegadito al 1 y muy pegadito al 5 porque fijaros, aunque el 1 no esté dentro del intervalo, pero el 1,1 sí, el 1,01, el 1,001, entonces tenemos que ponerlo desde el 1 hasta el 5 lo más pegadito posible. ¿Y cómo representamos que el 1 y el 5 no formen parte del intervalo? Pues vamos a poner un círculo abierto en el 1 y en el 5. De esta manera estamos diciendo que entran todos los puntos del 1 al 5 sin llegar al 1 y sin llegar al 5, puesto que estos dos no forman parte del intervalo. Vamos a verlo también cómo se expresa analíticamente o en forma de desigualdad. Fijaros, siempre entre llaves, puesto que lo que vamos a dar es un conjunto de números. ¿Y esto qué significa? X, E y una R. Pues esto significa los números, porque X representa a cualquier número, la E es perteneciente al conjunto de los números reales. Es decir, todos los números reales, y esta barrita es con la condición de que los números están entre 1 y 5, es decir, son mayores que 1 y menores que 5. Se pone 1 menor estricto que X, menor estricto que 5, puesto que ni el 1 ni el 5 forman parte del intervalo. Si no os sale, fijaros, como si me colocáis aquí una X en medio y el 1 es más pequeño que la X y la X es más pequeño que el 5. Vamos ahora con el intervalo 1,5, pero esta vez con corchete. ¿En qué se diferencia? Va a ser todo en un principio exactamente igual porque igualmente son todos los números reales comprendidos entre el 1 y el 5. Pero ahora sí incluimos a los extremos. Cuando lo ponemos entre corchete, el 1 y el 5 sí forman parte del intervalo. Cuando lo ponemos entre paréntesis, el 1 y el 5 no forman parte del intervalo. Pues bien, cuando sí se incluyen a los extremos, lo vamos a llamar intervalo cerrado. Gráficamente, representamos la recta desde menos infinito hasta más infinito y señalamos los extremos, es decir, el 1 y el 5.
Al igual que antes, son todos los números reales que van desde el 1 al 5, así que lo ponemos muy pegadito. Pero ahora, a diferencia de antes, que habían puntos abiertos, ahora vamos a poner un punto, pero lo vamos a cerrar. Un punto cerrado en el 1 porque el 1 sí entra dentro del intervalo e igual pasa con el 5. Y también lo podemos expresar analíticamente. También sería en forma de conjunto, puesto que vamos a dar un conjunto de números, lo ponemos entre llaves y serían todos los números reales con la condición de que, al igual que antes, los números estarían aquí en medio, ¿verdad? ¿Cómo son? Fijaros, el 1 sería menor o igual que x, menor o igual que 5. Sería igual que antes en el sentido de que la x está entre el 1 y el 5, con la diferencia de que ahora el 1 sí forma parte del intervalo y por eso ponemos un igual, y el 5 también forma parte del intervalo y por eso ponemos un igual, porque la x puede ser también el 1 o el 5. Y también nos podemos encontrar con estos dos intervalos que son como una mezcla de los anteriores. En el 1 hemos puesto un paréntesis, en el 5 un corchete en este caso, y aquí al revés, en el 1 un corchete y en el 5 un paréntesis. Estos intervalos se llaman intervalos semiabiertos o semicerrados, como queramos. Y al igual que antes, son todos los números reales comprendidos entre el 1 y el 5. Ahora bien, en este caso, donde hay un paréntesis, el 1 se excluye, el 1 no forma parte del intervalo. Y el 5, sin embargo, sí pertenece al intervalo. En la recta real o gráficamente, que es lo mismo, señalamos el 1 y el 5, vamos a señalar todos los puntos que van del 1 al 5 y ahora en el 1, al tener un paréntesis que no entra en el intervalo, le vamos a poner un punto abierto. Sin embargo, en el 5, que tiene un corchete y que sí forma parte del intervalo, le vamos a poner un punto cerrado. Analíticamente, pues sería entre llaves porque es un conjunto y se lee todos los números reales con la condición de que, fijaros, los números están aquí en medio. ¿Cómo son? Son mayores que 1 o lo que es lo mismo, 1 menor que x, pero menor o igual que 5. Fijaros, aquí ponemos el igual porque el 5 sí forma parte del intervalo. Aquí no lo ponemos porque el 1 no lo forma. Aquí tenemos, pues, tal y como hemos dicho, con el paréntesis y el corchete cambiado. Igual son todos los números reales comprendidos entre el 1 y el 5. Ahora el 1 sí va a formar parte del intervalo porque tiene corchete y el 5 no al tener paréntesis. En la recta real dibujamos el 1 y el 5. Todos los números reales que van del 1 al 5 forman parte del intervalo y ahora aquí por tener corchete sí forma parte del intervalo, ponemos un punto cerrado y el 5 por tener paréntesis no forma parte del intervalo y por eso ponemos un punto abierto. Analíticamente es el conjunto que va entre llaves y se lee todos los números reales con la condición de que 1 es menor o igual que x, ponemos el igual porque el 1 sí forma parte del intervalo, y menor estricto que 5, puesto que 5 no pertenece al intervalo y no ponemos el igual. Y por último veamos las semirrectas. Comencemos con las semirrectas que comienzan en el punto 1 y van hasta el más infinito. Fijaros, aquí tenemos un corchete en el 1 y aquí tenemos un paréntesis en el 1. ¿Qué concluimos según lo visto anteriormente? Que aquí el 1 sí forma parte del intervalo y aquí el 1 no va a formar parte del intervalo. Importante, en el infinito y en el menos infinito, como veremos después, siempre se pone paréntesis. ¿Y qué es esta semirrecta? Pues son todos los números reales mayores o iguales que 1, puesto que hemos dicho que el 1 sí forma parte del intervalo. A diferencia de aquí, que son todos los números reales mayores que el 1, sin incluirlo. El 1 no se incluye. Gráficamente vamos a señalar el 1 y vamos a señalar todos los números que son mayores que 1 y además el 1 y por eso le ponemos un punto cerrado. Aquí igualmente son todos los números mayores que 1, desde el 1 hasta el más infinito, pero ahora no, el 1 no pertenece al intervalo. Lo señalamos con un punto abierto. Fijaros,
aunque esté muy cerca del 1, sí va a formar parte del intervalo. El 1,00000001 forma parte del intervalo, pero justo el 1 no. Ahora bien, analíticamente, como es un conjunto, lo vamos a poner entre llaves y esto se lee todos los números reales con la condición de que, ahora los puntos estarían por aquí, ¿verdad? ¿Cómo serían los puntos? Mayores o iguales, porque el 1 sí entra, que 1. A diferencia de aquí, que son mayores estrictos que 1, puesto que el 1 no entra. Ahora no hace falta poner la condición de que son menores que más infinitos, puesto que esto es obvio y no hace falta ponerlo en el conjunto. Y ahora vamos a ver los intervalos que van desde el menos infinito hasta el 1. Se diferencian en que en el 1 aquí hay un corchete y aquí hay un paréntesis. En el menos infinito hemos dicho antes que siempre va paréntesis. Ahora bien, este intervalo son todos los números reales menores o iguales que 1, puesto que el 1 sí forma parte del intervalo y el 1 hay que poner que también puede ser igual que 1. Gráficamente, desde menos infinito hasta más infinito, señalamos el 1 y serían desde menos infinito hasta llegar al 1. ¿Qué ponemos en el 1? Un punto cerrado, puesto que el 1 sí pertenece al intervalo. Y analíticamente es un conjunto entre llaves de todos los números reales con la condición de que, ¿cómo son los números? Si están aquí, son menores o iguales que 1, puesto que hemos dicho que también pueden ser igual que 1. Aquí tienen en común que también son todos los números reales menores que 1, pero por tener paréntesis, el 1 no se incluye en el intervalo. ¿Cómo lo representamos? Pues desde menos infinito hasta el 1, pero en el 1 vamos a poner un punto abierto, puesto que no va a formar parte del intervalo, es decir, el 1 justo no puede ser. El 0,0, o sea, el 0,9999999 periódico, ese sí, pero el 1 justo no. Analíticamente, pues entre llaves son todos los números reales con la condición de que son menores estrictos que 1, puesto que el 1 no pertenece y por eso no se pone el igual. En esta diapositiva os he dejado un resumen de todos los intervalos que hemos visto, su representación en la recta real y su expresión analítica. Os podéis encontrar con ejercicios donde os den un intervalo y os pidan la representación gráfica y la expresión analítica, o que os den la representación en la recta real y os pidan el intervalo y la expresión analítica, o que os den la desigualdad o expresión analítica y os pidan la recta real y el intervalo. Aquí tenéis otro pequeño resumen, pero con las distintas semirrectas. Esto ha sido todo. Si te ha gustado y te ha resultado útil, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita para recibir mis vídeos.